Ok, y bienvenidos a esta tercera semana, ¿verdad? De Ciencias en Cuarentena. Llevamos 3 semanas. Como están viendo, vamos a hablar de las formas de relieve o landforms, sería en inglés. Vamos a hacer un poco lo que hice la semana pasada, de que voy a dar algunos conceptos en inglés, pero entonces al mismo tiempo también voy a decir como su palabra o su equivalente en español, para que así, digamos, tengamos las dos cosas y podamos entenderlo, ¿verdad? Desde los dos puntos de vista. Entonces, estas formas de relieve a mí me gusta un poco separarlas como en dos partes, ¿verdad? Hay unas formas de relieve que yo siento que suceden de una manera un poco mucho más rápida, ¿verdad? Que se forma en la Tierra mucho más rápida. Hay formas de relieve que simplemente toman miles y miles y miles y miles y millones de años. Entonces vamos primero a hablar de las que se forman súper rápido, ¿ok? Primera parte. Ok, entonces vamos con los primeros cambios, que son los rápidos, ¿verdad? Como dice aquí. Entonces, lo primero que ven aquí ustedes es un volcán. Entonces, ¿por qué un volcán crea un cambio rápido en nuestro paisaje o en nuestro relieve? Pues porque el volcán, ¿verdad?, está haciendo erupción. Entonces, normalmente tiene lava, que está supremamente caliente, ¿verdad? Esa lava sale a la superficie de la Tierra y la temperatura a la que se encuentra es sumamente diferente a la que viene o a la que ella viene trayendo. ¿Qué pasa? Esa lava se solidifica, se empieza a volver roca rápidamente, ¿verdad? Pasa de ser ese estado líquido a ser ese estado sólido. Entonces, como ven, de hecho lo ven aquí, esas piedras que se van secando van creando como una especie de montaña. Los volcanes, las erupciones pueden durar días, pueden durar una semana, pero lo importante es que toda esa lava que está saliendo, ¿verdad?, está cambiando nuestro relieve, está creando nuevas rocas. Y si se acuerdan de lo que vimos la semana pasada, están creando rocas ígneas. Entonces, todo eso se está solidificando, ¿verdad?, y va creando un cambio en el paisaje. Ahora, el segundo iconito que tenemos acá es como un mapita. No es muy acertado, pero es lo que conseguí más o menos que puede explicar, ¿verdad? La segunda forma de cambiar rápidamente nuestro relieve o nuestras landforms son los earthquakes o los terremotos, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, pensemos que la Tierra es como si fuera un rompecabezas o un puzzle, ¿verdad? Y tiene diferentes piezas. Pues la Tierra es así. La Tierra tiene diferentes placas, ¿verdad? Está hecha de diferentes pedazos gigantes de tierra. Entonces, algunos están cerca de otros. ¿Y qué pasa? A veces ellos chocan, ¿verdad? A veces se separan, a veces se unen, a veces uno queda encima del otro. Cuando estas cosas suceden, suceden movimientos telúricos, ¿verdad? Así se llaman los terremotos, movimientos telúricos, ¿verdad? Que son como ondas, ¿verdad?, que se van moviendo y que hacen temblar todo. Entonces, cuando esos movimientos telúricos son súper fuertes, a veces en la escala, ¿verdad?, hay una escala con que se mide eso, a veces son súper altos, a veces no son tan altos, pero cuando son súper fuertes existen varios cambios. Por ejemplo, la Tierra se puede agrietar y puede hacer una grieta o un hueco súper profundo. O a veces, por ejemplo, hay montañas que existían de cierta forma y ya no la van a tener. Incluso cuando hay terremotos en el mar, hay veces que de la nada emerge una isla o de la nada una isla desaparece. Pero digamos, los terremotos son cosas que afectan nuestro paisaje de una manera rápida. Y por último tenemos este icono que está aquí, ¿verdad? Que es una montaña que tiene, por ejemplo, algo en el tope. Entonces, el último cambio rápido son los landslides. Los landslides son como, podríamos decir en español que son derrumbes, ¿verdad? Es la fuerza de gravedad que atrae rocas o atrae pedazos de montañas, ¿verdad?, que están sumamente pesados y están en el tope. Entonces, esa fuerza de gravedad lo tumba y va a hacer, por ejemplo, que a lo mejor la parte blanca de esa montaña baje y desaparezca. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Pues lógicamente la montaña va a cambiar, el relieve va a ser diferente, ya no va a ser igual. E incluso la parte de abajo donde estaba esa montaña a lo mejor era un valle, a lo mejor era como un espacio, un hueco entre dos montañas. Y con ese derrumbe, ese huequito ya no va a ser igual. Todo eso es una modificación, es un cambio. Entonces, de nuevo, las 3 maneras en que cambia nuestro nuestro landform o nuestro paisaje, ¿verdad? Las maneras rápidas son volcanes, ¿verdad?, earthquakes o terremotos y los landslides o derrumbes, ¿ok? Ahora vamos entonces con las que son lentas, con las que toman miles y miles y miles y millones de años. Ok, y ahora vamos con los procesos lentos, que como les dije, los procesos lentos
toman miles y miles y millones de años. Y eso no quiere decir que se hicieron hace miles y millones de años. Eso quiere decir que se vienen haciendo desde hace miles de millones de años y todavía hoy sigue sucediendo, ¿ok? Pero antes de entrar a explicar cuáles son como los cambios que suceden por el tiempo o los cambios lentos, vamos a hablar de una definición, ¿verdad? En inglés se llama weathering y en español tal vez podría ser como ese cambio por el clima o por el tiempo, ¿verdad? Entonces, es simplemente, el weathering, el significado es las rocas, ¿verdad? Cómo se vuelven pequeñas partes o pequeñas roquitas o pequeñas partículas por el efecto de el viento, el agua y el hielo. ¿Ok? Entonces es simplemente esas tres cosas afectan la roca y hacen pequeñas roquitas o pequeñas partículas. Luego viene otra definición que de hecho hablamos la semana pasada también, que es erosión. Entonces erosión lo que hace es simplemente mover esas pequeñas partículas que el weathering creó, ¿verdad? Y las mueve con lo mismo, con el agua, con el aire y con el hielo. Entonces, aquí tenemos nuestro primer dibujito, ¿verdad? Esto supuestamente es un cañón, ¿ok? Entonces, el cañón es formado por la erosión del agua. Entonces, hay un río que como lo vemos ahí es muy chiquito, ¿verdad? Y ese río va pasando. Y cada vez, ¿verdad? Que el agua va pasando, se lleva de los lados, ¿verdad? Partículas y va escarbando. O sea, digamos, se lleva incluso de la profundidad. Entonces, por esa agua moviéndose del río, cada vez va como excavando y haciendo más como una especie de U, lo que vemos un cañón. Por ejemplo, y lo que siempre les digo, el Gran Cañón, ¿verdad? Del río Colorado. Es el río Colorado que lleva miles y miles de millones de años pasando, ¿verdad? Y está creando un gran cañón. Hace una gran forma de U que se está haciendo por la erosión del agua del río que va pasando. ¿Ok? Luego tenemos otra cosa aquí, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que esto es un glaciar, ¿verdad? Que no tiene esos dos colores y que es todo blanco. Y que es un glaciar y que es por el hielo. Entonces, el hielo, ¿verdad? El glaciar mueve grandes cantidades de hielo. Y cuando se va moviendo, ¿verdad? A su paso, ¿qué va haciendo? Va cambiando y va ayudando a erosionar, ¿verdad? Por donde va pasando. Pero al mismo tiempo ese glaciar va, digamos, como pelando o va como quitando pequeñas partes, ¿verdad? Va raspando. Por eso algunas veces donde estuvo un glaciar, ¿verdad? Que de hecho hemos perdido últimamente muchos por culpa de la contaminación, lo que nos queda luego es como si fuese un hueco, ¿verdad? Queda un hueco por todo lo que estuvo, digamos, escarbando o moviendo todo ese glaciar. Entonces, algunas veces esos huecos donde antes lo que existía era un glaciar, hoy en día son lagos, ¿ok? Hoy en día lo que nos queda es lagos con cierta profundidad, ¿verdad? Por lo que era un glaciar. Y luego tenemos un último movimiento, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, que es la erosión, que es esto último que vemos acá, que es deposition. O deposition, si lo podríamos decir en español, es como el depósito de los sedimentos. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Esos sedimentos se pueden mover por el aire o se pueden mover por el agua, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si se mueven por el agua, estamos en un río. El río viene acarreando, ¿verdad? Acarreando esos pequeños sedimentos, esas pequeñas rocas. Y llega un momento en que los sedimentos son muchos. Entonces, el río se empieza a abrir, ¿verdad? Y se empieza a hacer como pequeñas islitas con todos esos sedimentos y el río se abre. Ya no se forma un solo caudal, sino que se abren varias cosas. Y eso es lo que llamamos un delta, ¿verdad? O sea, cuando el río se abre y se separa, como en diferentes vertientes. Y la otra manera, por ejemplo, de deposition es por el viento. Entonces, por eso puse como esta playita acá, que son las grandes dunas de arena. Entonces, cuando el viento va moviendo grandes cantidades de partículas, ¿verdad? A veces se forman esas playas bellísimas que tienen esas dunas gigantes de arena. Y es porque la corriente de diferentes tipos de viento que allí, ¿verdad?, se conectan, crean como esa especie de arena. O lo que, por ejemplo, tenemos en el desierto del Sahara, ¿verdad? Toda esa arena que viene acarreando de diferentes lugares, ¿verdad? Y termina allí, en ese spot, y por eso es que se crea ese desierto tan gigante, ¿ok? Entonces, pues, estos son, los movimientos, ¿verdad? O los cambios en los landforms que se hacen lentamente o que son lentos, ¿ok?
Ok, y eso fue, digamos, los conceptos que vimos esta semana. Está bien que vean este video porque así los recordamos un poquito. El día de mañana tengo pensado hacer como unos pequeños modelos, más que experimentos, para que podamos ver y entender un poco más acerca de cómo funcionan los earthquakes, cómo funcionan las placas tectónicas, ¿verdad? Las placas, las fallas, todo eso que es un poco más complicado y un poco más de información, ¿ok? Entonces, nada, estén pendientes. Mañana voy a poner otro video que nos va a ayudar a completar como la materia de esta semana, ¿ok? Cuídense mucho y los veo. Bye.